Bueno, como le informamos desde ayer de manera oportuna, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia federal para atender la crisis de desapariciones en el país después de la visibilidad que el caso Teuchitlán ha dado a este problema. Vamos a hablar al respecto con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Qué tal? Santiago, bienvenido nuevamente al programa. Hola Pascal, muy buen día también al auditorio, un gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo evalúan ustedes el anuncio, Santiago? En principio, Pascal, consideramos que es positivo porque lo que escuchamos fue un mensaje serio, al menos en la parte inicial, ¿verdad? Con contenido, con aunque no se diga así, con una rectificación respecto del abandono en el que estaba el tema de los desaparecidos en las prioridades del actual gobierno, que había optado, digamos, por seguir en la inercia de lo que fue el final, el desenlace de la anterior administración, que claramente no estaba alcanzando para atender una crisis de enormes magnitudes. Esto le estalla al gobierno actual con los hallazgos de Jalisco, y bueno, frente a eso viene esta reacción que en principio, insisto, es positiva. Habrá que analizar cada una de las medidas, Pascal, puede ser que algunas sean redundantes conforme a lo que ya hay en la legislación. Los colectivos de familiares buscadores, desde luego, siempre tienen un escepticismo legítimo respecto de anuncios de reforma, porque han visto cómo esto no necesariamente termina de impactar en cambio en terreno. Pero bueno, aún librando esos detalles, el problema es tan grande, tan triste, tan oscuro, que yo creo que a todos nos interesa que salga bien esto que anunció la presidenta, y por eso hay que saludar y calificar como positivo el mismo. ¿Faltaría algo entre los puntos que mencionó la presidenta o crees que está completa la lista de los propósitos? Creo que está completa, Pascal, pero más bien, digamos, las preguntas vienen con relación al atraso que presenta este anuncio frente al comienzo del gobierno, porque algunas de estas medidas necesitan dotaciones presupuestales Ujú. adicionales. Si se hubieran contemplado desde el comienzo de la administración, probablemente eso podría ya impactar en el actual ejercicio presupuestal, y al no ser así habrá que esperar hasta el año que entra. O también, Pascal, en términos de liderazgo, ¿verdad? Porque la voluntad presidencial es muy relevante, pero como decía hace un momento, este gobierno optó por la continuidad en derechos humanos respecto al anterior, y todo el cuadro de funcionarios que tienen estas muy delicadas tareas, pues es el mismo que concluyó el sexenio pasado, en algunos casos claramente sin perfiles idóneos. Entonces, eh, más que la ausencia de algunas medidas, yo te diría que las dudas están en estos Ujú. otros temas, y en un componente adicional que no estuvo tan presente el día de ayer, Pascal, que es, digamos, la apertura de México a enfrentar este desafío con la cooperación internacional. Ujú. Porque hay experiencias valiosas a nivel internacional, hay necesidad de recuperarlas, y podría haber un poco más de apertura. Pero insisto, en principio el anuncio parece positivo. ¿Te parece entonces que valdría la pena reforzar el equipo, hacer algunos cambios de personas en los sectores que tienen que ver con la búsqueda de desaparecidos? Pues es que es muy difícil para los colectivos de búsqueda, Pascal, que les digan habrá un nuevo enfoque, Ujú. cuando todo el cuadro de funcionarios en las áreas de derechos humanos es el mismo que venía minimizando la crisis, regateando la interlocución, adhiriéndose sin mayor reflexión a las líneas discursivas del presidente López Obrador. Y no exclusivamente en el tema de búsqueda, es la realidad de la Comisión de Atención a Víctimas, Ujú. de la Fiscalía General de la República, en fin. Entonces, claro, siempre en este país una instrucción presidencial puede hacer que esas resistencias cambien, pero Ujú. el, el, el hecho de que este plan se anuncie cuando ya el gobierno lleva más de 100 días en marcha, genera estas preguntas. Ojalá que no sean motivo de que se atrase el cumplimiento de lo anunciado y que prevalezca más bien la decisión de reconstruir la atención al tema, porque en esta cuestión no hay nada que valga la pena rescatar de lo que fue la deriva final del anterior gobierno. Oye, y como que a Rosario Piedra, la persona que despacha como ombudsperson, de repente llegó alguien a sacudirla y decirle, despierta, despierta, que ya hay una nueva política de los desaparecidos y repentinamente la CNDH reaccionó, ¿no? Sí, mira, hemos visto, Pascal, lo pudimos comentar aquí en tu espacio,
una muy clara pérdida del ejercicio de la autonomía de la CNDH Ujú. y ha habido entonces una cierta selectividad en los casos sobre los que se pronuncia y atiende. Yo me imagino que en este caso influye además el hecho de que el gobierno estatal no es de Morena en Jalisco y eso pues anima a la CNDH a tomar posiciones que no le escuchamos respecto de otros Sí. estados, lamentablemente en el presente, ¿no? Por cierto, si uno hace la lista de los estados donde han ocurrido la mayoría de las desapariciones en este periodo de gobierno que se inició el 1 de octubre, pues ahí están Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Sinaloa y Michoacán, son los 5 primeros. Esos 5 estados concentran más de la mitad de las nuevas desapariciones. También tendría que haber ahí una plática con las autoridades de esos estados, ¿no? Sin duda que hay un tema de responsabilidad de los gobiernos estatales. Yo añadiría a la lista Guanajuato, Pascal, que presenta unas condiciones muy complejas Ujú. en este tema, Sí. y hemos visto también la creciente descomposición en Chiapas. Entonces, yo creo, Pascal, que es muy importante subrayar que detrás de este fenómeno de las desapariciones están redes de macrocriminalidad, de delincuencia organizada. Entonces es muy eh, problemático que cuando se denuncian casos la respuesta sea vamos a indagar si hay delincuencia organizada para entonces determinar si hay delitos federales. Hombre, desde luego que los hay. Y lo que se requeriría de la federación es una aproximación no de eludir responsabilidades, sino de entender que este es un tema de magnitud nacional que Ujú. necesita de la coordinación del gobierno federal con los gobiernos estatales, porque en muchas ocasiones en las entidades no hay ni siquiera la fortaleza institucional para hacerle frente a estas realidades. Ojalá que con este anuncio venga mayor coordinación y que se pueda responder al desafío. Bueno, por último, ¿ustedes harán alguna petición para estar pues cerca de los procesos de búsqueda, de indagación de evidencias? Pues nosotros como Centro de Derechos Humanos acompañamos a varios colectivos en la República y salimos a búsquedas con ellos cuando nos lo piden. Creo que lo principal, Pascal, será que en las medidas que se han anunciado sí puede haber un componente de participación de los familiares que buscan a sus seres queridos, más incluso que las ONG son ellos y ellas quienes están a la cabeza de estos esfuerzos. Y creo que cuando se abre a la participación de esas voces, iniciativas de reforma en el tema, pues se enriquece la perspectiva de las autoridades, de lo que se pueda adoptar como modificaciones Sí. legales o de política pública. Y eso nos parece muy relevante, Pascal, porque también creo que hay que subrayar que este anuncio del día de ayer es posterior a que en toda la República se movilizaron colectivos el Mm. fin de semana, a que de nuevo de alguna manera la sociedad mexicana pareció despertar de este letargo de normalización de la violencia que nos ha caracterizado Ujú. y se volvió a generar un entorno de exigencia en el tema de los desaparecidos. Y es muy importante que eso se mantenga, porque lo que hemos aprendido con los años, lo que han aprendido los colectivos de búsqueda es que viene algún caso que sacude al país, se anuncian medidas, pero ya después Mm. no hay el seguimiento necesario si no hay acompañamiento Sí. social fuerte. Pues estaremos desde luego pendientes y consultándolos a ustedes en el Centro Pro. Gracias, Santiago. Un abrazo. Al contrario, Pascal, siempre muy agradecidos nosotros. Un abrazo. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos.